Santiago, libro de Santiago, capítulo número 1 y vamos a leer el verso número 2 hasta el verso número 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verso número 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a estar, hermanos, hablando sobre los antónimos, en la palabra de Dios. ¿Qué son los antónimos? Bueno, los antónimos se incorporaron a la gramática castellana allá por 1400 y algo, y fue un señor llamado Antonio quien se dio cuenta que habían cosas en la vida que eran opuestas, un extremo, el otro extremo. Por decir algún ejemplo, el blanco, lo opuesto, no es rojo, azul, es negro. Entonces, él vio que en la vida ocurrían esas circunstancias y que era necesario entonces que hubiera algo en la escritura, en el lenguaje, para poder identificarlo. El antónimo de blanco, ¿cuál es? El negro. O el antónimo de negro, ¿cuál es? El opuesto, el blanco. Entonces, de ahí viene la palabra para el castellano, los antónimos. Los antónimos son cuando hay cosas, las dos cosas opuestas. Entonces, en la palabra de Dios existe. Bueno, el Señor desde hace tiempo había ya definido los antónimos, pero en el castellano se descubrió, ¿verdad? Más bien dicho, se incorporó al lenguaje allá por 1400 y algo. Iba a traer la foto, la tengo por ahí, pero se las enseño la próxima vez, de este señor. Entonces, los antónimos en la palabra de Dios son importantes para nosotros, conocerlos. ¿Por qué razón? Porque nos enseñan, hermanos, la manera como el Señor establece las cosas en su palabra. Hay el hombre ha podido, ha formado, ha creado la ciencia, el conocimiento, y tiene una variedad de opiniones, de
diría yo, sí, de conocimiento, de sabiduría, pero la palabra de Dios continúa siendo, hermanos, la base de todo el conocimiento y de la voluntad del Señor, de Dios. Entonces, cuando el hombre quiere disertar o quiere opinar o quiere dar a conocer algún aspecto de la vida, en algunos momentos, en algunos instantes, se opone o niega de una manera clara, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, y establece, hermanos, las escrituras como entre comillas, como una religión, como algo del pasado, algo de viejitos, algo de gente que no tiene otra cosa que quizás hacer en la vida, pero nosotros hemos aprendido algo que si queremos nosotros conocer a Dios o conocer la voluntad de Dios, sabemos que la podemos obtener de dos maneras. Uno es a través de la revelación, amén. Y si no hay revelación, la otra manera es a través de la palabra escrita en este libro llamado la Biblia. Incluso al poder entender la Biblia, se necesita también la intervención sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo. Si no existe, ¿verdad?, ninguna de esas cosas presentes, será muy difícil, será imposible poder conocer y entender la voluntad, hermanos, de Dios. Entonces, en la Biblia hay muchos antónimos, y me he sentido inquietado a traerlos en algunos domingos. Vamos a estarlos viendo uno por uno. Los quería traer todos, pero son bastantes, pero creo que me sale mejor ir trayendo uno por uno y hablar de uno por uno tranquilamente y poder terminarlo y establecer de esa manera, ¿verdad?, las únicas dos cosas opuestas que la palabra de Dios menciona. Cuando yo digo eso, que las únicas dos cosas opuestas, ¿verdad?, los únicos dos antónimos que la palabra de Dios nos habla, nosotros al conocerlo nos vamos a dar cuenta de una cosa, de que en el mundo no solamente existen esos dos, ¿verdad?, antónimos, sino que en medio de esos dos antónimos el hombre le mete, ¿verdad?, más conceptos y más definiciones, de manera de que para nosotros en lo terrenal hay varias maneras, o hay varias formas, o hay varios puntos de vista, pero que todos esos puntos de vista en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en el conocimiento de Dios, solamente son dos, y los dos opuestos, y no hay más. Uno de ellos es lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy, y es acerca del ánimo, del creyente, acerca del ánimo del creyente. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos, del ánimo del creyente? Por ejemplo, el hombre ha definido el ánimo del ser humano de muchas maneras. Y hoy en día, con los textos de los teléfonos, lo ha identificado con las caritas. Y le dice a usted, ¿cómo está tu ánimo hoy? Y le dice, llorando, estás contento, estás triste, estás... ¿qué otro?
pensativo, y le da diferentes ánimos. Pero en las Escrituras, hermano, hay dos tipos de ánimo, y esos son los antónimos, dos ánimos opuestos. Ahora, a nivel, digámoslo, a nivel general, hermanos, ¿cómo usted ha considerado que es el ánimo de los cristianos dentro de la iglesia? Yo he oído muchos hermanos que dicen, uno los saluda, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí me dice, arrastrando los pies, pero logré llegar a la iglesia. Y yo me quedo pensando, bueno, y trato en mis pensamientos buscar esa palabra en la Biblia, arrastrando los pies, pero llegando a la iglesia. Y voy de Génesis a Apocalipsis, regreso y me quedo en medio y digo, no lo encuentro. ¿Esto será bíblico? ¿Será aceptable? Y me quedo pensativo. Hay otros que dicen, aquí vengo apaleado y vengo, ¿verdad? Boqueando y logré llegar. Entonces, no sé, ¿verdad? Yo me quedo pensando, ¿esta expresión será bíblica, será tolerable, será apropiada, será correcta, será incorrecta, pregunto, porque las personas, los hermanos, lo ocupan como una expresión propia del lenguaje de uno, de manera que ellos lo repiten y lo repiten y lo repiten a cada rato dentro de las iglesias y lo repiten y lo repiten tanto que viene a ser una expresión común y propia de las iglesias. Yo he estado en iglesias donde no es una expresión bien común y le vuelvo a decir, yo me quedo pensando y digo, ¿será que de verdad esto es tan? Y se lo dicen cuando lo miran a uno, hermano, y le bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y vienen y pasan al frente y en el altar y si tienen alguna participación, etcétera, lo dicen también. Y yo digo, y sigo pensando, ¿será o no será? Pero aquí en la palabra de Dios, hermano, nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice el verso número 8? El creyente, ¿verdad? Es decir, el creyente, ¿de cuántos ánimos hay? Solamente son dos. ¿Quiere usted buscar en las Escrituras el ánimo, el número 3, el número 4? No lo hay. Solamente hay dos ánimos. Uno es el que está animado, ¿verdad? El que está animado. Y el que está animado, ¿qué características tiene? Vámonos por ahí. El que está animado tiene características. Y el que está de doble ánimo, ahora, ¿quiere decir que está animado y que está más animado? No, que está mezclado con el antónimo, que es el opuesto, con el desánimo. Entonces, hay personas que tienen un mix de ánimo y de desánimo y lo andan cargando. Y hay otro que está animado y el otro que está desanimado. Animado y desanimado. El antónimo del ánimo en las Escrituras, ¿cuál es? Animado y desanimado. Entonces dice la Biblia, el que está animado tiene sus características, pero el que está desanimado tiene un poquito de ánimo y tiene otro poquito de desánimo. Y al mezclar, ¿verdad?, los dos, ¿qué da? Resulta desánimo. No resulta ánimo, resulta desánimo. Entonces, el desanimado, ¿cuáles son las características del desanimado? Las características del desanimado es que no se viste bien. No. Las características del desanimado, ¿qué es? Bueno, podemos decir negativo,
triste, pone excusas. Ahora, la Escritura aquí dice, el desanimado tiene una característica y es que en todas sus cosas es una persona variable, inconstante. Ahora, ¿será, hermano, que el desanimado es solamente desanimado? Yo me estaba haciendo la pregunta, ¿será que el desanimado es solo desanimado en la iglesia, pero bien animado en el trabajo? Porque hay personas que en el trabajo, sí, y ponen fuerza, y ponen aquí, y ponen horas, y ponen overtime, y ponen acá, y sabe qué. Pero cuando es de iglesia, como que fuera un globo, una desinflada. Y ya no quiere hacer aquí, no quiere hacer allá. Y uno no puede confiar acá, no puede confiar acá, no le puede, hermano, encomendar esto, no puede decirle, mire, encárguese de acá, porque uno está pensando, ¿lo irá a hacer o no lo irá a hacer? Y si lo hace, ¿cómo lo va a hacer? Y uno se queda intranquilo porque le encomendó una tarea. ¿A quién? A una persona que es variable, que como lo puede hacer, no lo puede hacer, y como decía mi mamá, lo hace y lo hace de mala gana. Y como ella decía al final, mejor no lo hagas. Entonces, el inconstante tiene esas características de que es variable en todos sus caminos. En el matrimonio, hoy está besando a su pareja y se lo está comiendo enfrente de toda la gente. Al siguiente día, basura, y de todo, y no se queda. Pero él lo estaba y hoy está, a saber cómo están ellos, dice. En la familia, hoy es una cosa y luego de repente no quiere hablar con nadie en la casa. Y uno dice, le toca la puerta, le empuja, ¿está bien? ¿Estás mal? ¿Cómo? Digo, ¿pero qué pasó? En el trabajo, la persona de repente trabaja bien y al siguiente día uno lo encuentra escondido y dormido. Y digo, pero si ayer estaba trabajando bien y hoy está escondido, que no quiere trabajar. Y entonces uno se pregunta, y cuando ese tipo de personas, hermanos, en lo secular, en lo terrenal, presenta esa característica, y al venir a la iglesia, ¿verdad? Uno mira a la persona y dice, Dios le bendiga, qué bonito que vino al culto, y quédese, y esta iglesia es maravillosa, y le va a gustar, y sea miembro, y entonces la persona dice sí, y uno dice, ya estuvo, ya ganamos otra alma para el Señor. Pero en la persona hay variabilidad, actitudes variables en muchos aspectos de ella. Y entonces, si es variable en muchos aspectos de él, de ella, ¿cómo entonces en la iglesia se va a esperar que la persona sea constante en las cosas del Señor? Sería bonito que en vez de medir a la persona en la iglesia, sería mejor medir a la persona en su vida secular como es. Para no medir aquí en la iglesia, sino que simplemente medir en las cosas seculares cómo eres en el trabajo, a ver cómo eres en la familia, a ver cómo eres en el matrimonio, a ver cómo eres en esta área. Suficiente para probar a una persona y definir qué es, qué tipo de cristianismo tendremos de esa persona dentro de la iglesia.
A veces dentro de la iglesia, con tal que las personas estén bien, decimos todos estamos bien bendecidos, pero debajo de ese manto de bendición hay inconstancias, hay cosas muy variables que aquí en la palabra de Dios, hermano, nos dan la señal de alerta que algo va a salir mal. ¿Cuántas personas, hermanos, usted ha visto en la iglesia que se han portado o se han comportado ante sus ojos en el templo como unos grandes generales, con unos grandes soldados que dicen, firme, sí, se para, sí, y se va para allá, sí, cómo no, y se da, y la orden que se recibe se hace, sí, y uno dice, esto es un militarismo exagerado, una obediencia extraordinaria, pero al final las cosas no terminan así. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Es que había en la persona caminos, donde ellos eran inconstantes, y con un camino inconstante es suficiente para que en los demás, como dice aquel dicho, para muestra un botón. Para muestra un botón. ¿Quién me dio un botón? Para muestra un botón. Ahora, es, hermanos, bien interesante que la parte del ánimo constante y la parte del ánimo inconstante, hermanos, son importantes dentro de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo es que el creyente está animado? Obvio, cuando está en bendición. Cuando está en bendición, era sonrisa, hermano. Me subieron el salario. Y yo, como se lo estaba pidiendo al Señor. Y yo dice, ay, qué bueno. Hermano, ustedes vieron una casa nueva. Vayan a mi casa ahora. Y yo dice, qué bueno. Pero el desanimado, ¿cuándo es que el creyente se desanima? Hermano, la casa me la quitaron. El hermano está desanimado porque perdió la casa. El hermano está desanimado. ¿Por qué? Porque perdió el trabajo. Y entonces la palabra de Dios menciona estas cosas. Bien, cuando el creyente está pasando una prueba. Ahora, ¿el impío puede pasar pruebas? Sí, ¿verdad? ¿Qué es prueba? Cuando llega una situación difícil, ¿qué más? Ahí sigue algo más. Que no podemos resolver. Oye, sí, ¿qué más? Ahí sigue algo más. ¿Cuál es el propósito de la prueba? El propósito de la prueba es medir algo en nosotros. Cuando estábamos estudiando íbamos a las pruebas, que eran los exámenes. Y en los exámenes, ¿qué era lo que se iba a medir? El conocimiento, ¿verdad? Y para pasar el examen, usted tenía que tener el conocimiento. Y si usted no lo tenía, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ponerse a estudiar, no una hora antes, mucho tiempo atrás, para que el conocimiento no se le borrara. Porque a veces se borra. Y esa era la prueba. Es una prueba de conocimiento, de actitud de conocimiento. Ahora, en el creyente, la prueba tiene un propósito. ¿Cuál es? Medir la fe. Y eso es lo que está hablando acá. O la prueba quiere medir qué tan
qué tan rico eres en dinero. No. La prueba no es para medir qué tan robusta sea tu raza. No, la prueba es para medir la fe. Ahora, la prueba en el inconverso, ¿para qué es? O sea, el inconverso es el que no ha recibido al Señor, que está apartado del Señor, que no ha venido a sus caminos. La prueba es ¿para qué? Para el inconverso, ¿para qué la prueba? Para que se acerque al Señor. Mucha gente que ha pasado pruebas duras en su vida de inconverso, por la misericordia de Dios, han sabido que es el tiempo. Bueno, fue antes también, pero es el momento para regresar, para venir al Señor. Y hay personas que en sus testimonios dicen, bueno, yo vine al Señor porque me llegó una prueba bien dura y lo conocí a Él, me acerqué a Él, lo recibí en mi corazón y a partir de allí mi vida fue diferente. Entonces, y el Señor me ayudó en la prueba. O sea, ese es el objetivo. Ahora, en el creyente, la prueba, al venir la prueba en el creyente, ¿para qué es? Para medir su fe. ¿Y qué es fe? Fe es la persuasión que nosotros tenemos de la palabra hacia nosotros. Digámoslo de otra manera, es la persuasión de las promesas del Señor hacia nosotros. Entonces, la prueba viene, ¿en qué sentido? Viene a romper la persuasión que hay de la palabra hacia nosotros. Ese es el objetivo de la prueba. Venir, hermano, a probarnos, a ver qué tanto hay de nosotros para pasar la prueba. Viene la prueba hacia nosotros, hermanos, y al terminar la prueba, nosotros salimos con una calificación. 8, 10, 11, 100, 90. Salimos con una calificación al final de la prueba. Cuando hacíamos los exámenes en las escuelas y nos sentábamos y decíamos, esta ya la sé. Y le decía, profesor, aquí está mi examen. Y uno se ya terminaste. Sí, estaba fácil, dice. Yo dije, ya terminó. Así como se pasan las pruebas. Pero nosotros, ¿cómo decimos cuando pasamos las pruebas? Ay, hermano, no creo que... Ay, quién sabe, ayúdeme a todo, hermano, ayúdeme cargando. Hermano, porque decimos que ya no la vamos a poder pasar. Pero en la palabra del Señor nos habla de la prueba. Cuando viene la prueba, hermanos, para romper esa persuasión de las Escrituras a nosotros, dice la Biblia que nosotros tenemos que tener un ingrediente en ese momento, y es la paciencia. ¿Por qué? Porque es prueba. Es prueba. Y en la prueba, hermanos, se bloquean todas las posibles puertas que son soluciones para ti. Se bloquean, se cierran toditas con candado. Se cierran todas. Y no hay ninguna que te pueda favorecer. Se cerraron todas. Es tiempo de prueba. Y en el tiempo de prueba, hermanos, todos los que te decían que te iban a ayudar, te dejaron. Todos los que dijeron que iban a estar a tu lado, se olvidaron. Todos los que dijeron que en algún momento te iban a enviar la ayuda, te la quitaron. Es tiempo de prueba. Se cerró todo. Y lo único que se puede hacer ahí es esperar que las puertas se vuelvan a abrir. ¿Y quién es el que abre y quién es el que cierra? Es el Señor. Ahora, Él permite que se cierren y viene Él y permite que se abran.
Pero cuando se cierran es tiempo de prueba. Y en el tiempo de prueba hay que esperar, hay que usar el tiempo, hermano. Y ahí sí, de verdad que sirve aquella expresión que el tiempo lo dirá todo. Dice aquí, hay que aprender a ser pacientes. ¿Pacientes en qué? Bueno, el paciente puede ser impaciente. Y cuando es impaciente, quiere que las cosas ocurran ya y que ocurra a su manera. Pero la Escritura dice, sea paciente. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer nada más que esperar. Cuando usted va al hospital, hay un rótulo que dice ahí, sala de espera. Y usted no, y sálvenla, y no, hagan la operación. No, aquí es sala de espera. Usted se sienta y los resultados los traemos nosotros. Usted espera la noticia, nosotros somos los que vamos a trabajar. No, pero yo quiero estar ahí y quiero ver cómo van a hacer. Y yo les voy a decir, esto no lo hagan así, esto se va a ver muy feo. Y lo agarra y le dice, quédese en la sala de espera. Ese es su puesto. No va a haber nada, no se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Simplemente al final le vamos a la noticia. Espere la noticia. Ahora, el creyente está en la misma posición, en la misma postura. No puede él ir, abrir la puerta y a tirar la pata. Ahora esta es la puerta que yo quiero que se abra. No se puede hacer eso. Tiene que ¿qué? Tiene que esperar y ser paciente. Es obvio. Va a estar buscando al Señor, va a estar orando, va a estar meditando la palabra, va a estar en la comunión con Él, pero el ingrediente de la paciencia es esa. Hay tiempos donde uno corre y hay tiempos donde uno camina. Hay tiempos donde uno salta y hay tiempos donde uno se queda parado. Hay tiempos donde uno se sienta, hay tiempos donde uno se puede, hermanos, extender, levantar las manos. Hay diferentes tiempos y este es uno de los tiempos. El tiempo, la paciencia. El que está, hermanos, en el momento de la prueba en la iglesia, tiene que aprender esta cosa muy importante. El ánimo va a ser golpeado por la prueba. Y tiene que aprender que cuando la prueba golpea su ánimo, lo va a desanimar. Y para que no lo desanime, dice la Escritura, tiene que aprender a ser paciente. Y si nota que le falta algo, hermano, cuando viene la prueba, ¿qué es lo que nosotros nos preguntamos? ¿Por qué? Sí, porque gracias. ¿Qué más nos preguntamos? Y mire, y esto está bien bonito. Nos preguntamos por qué, nos preguntamos para qué. ¿Qué más? ¿Por qué yo? ¿Qué más? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué quiere de mí? Precisa. Todos son preguntas sin respuestas. Y, hermano, las respuestas a todas las preguntas que nos vienen a la mente, dice aquí la Biblia, ¿quieres conocer las respuestas? Pues dice aquí la Escritura, pídeselas al Señor. Y Él, dice, y Él pensará a ver qué hace contigo. Dice, y Él te lo dará
abundantemente y y sin reproche. ¿Qué entendemos nosotros por reproche? ¿Cómo hacer las cosas? ¿Me puede regalar 2 tortillas? Sí, aquí están, ve, cómeselas. Y se las come todas. Ya no lo voy a dar más. Cara la masa. No. Dice el Señor con amabilidad nos dará la respuesta. Pero dice que nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para recibir la sabiduría, el conocimiento en medio de la prueba y conocer el porqué de todas las cosas. Nos viene una prueba a la iglesia, ¿qué decimos? Ya no vuelvo a venir ya más. Y mire todo lo que me ha venido. Y esto, hermano. Y el pastor dio la llamada. No es así. No es así. Aquí dice al Señor, ¿verdad? Porque la prueba no te la puso el pastor, el hermano o el jefe del trabajo. La prueba te la puso el Señor. Y Él tiene el motivo del porqué. Del porqué. Porque tú, porque así, porque tanto tiempo, porque a estas alturas de tu vida, porque en este país, y por qué, y la respuesta está a todos, ¿por qué? La tiene el Señor. Mire, ¿por qué usted vino hoy a la iglesia? El Señor lo sabe. ¿Por qué usted está aquí en esta iglesia? El Señor lo sabe. ¿Por qué, hermano? Lo que pregunté, el Señor lo sabe. ¿Cuántos se peinaron antes de venirse? Aquí se peinaron demasiado. Todos los pelos que le cayó, el Señor lo sabe. ¿Y sabe cuántos le quedaron? ¿Y sabe cuántos le van a nacer mañana? Porque si no nacieron, imagínense. Fuéramos puros monjes, ¿verdad? Sin pelo. Y todo lo sabe Él. Entonces, si Él tiene la respuesta, hermanos, ¿por qué usted va a mandarle un texto al fulano y a la mengana para decirle qué usted puede hacer en esas circunstancias? ¿Por qué no mejor dobla rodillas en su casa? Cierra la puerta. Hermano, pero desde las 8 de la mañana hasta las 12 esta casa es un remolino, nadie se está quieto. Bien, pero hay un momento donde todos están durmiendo. Ah, sí, en la madrugada. Pues levántese en la madrugada. Y nadie dijo amén. Y esa es prueba, hermano. Pues levántese en la madrugada. El Señor nos dejó ejemplo para que en la madrugada, hermano, el tiempo es tan tranquilito, tan fresco, que si usted tiene una carga tan pesada, hermano, esa carga le quita hasta el sueño. ¿Cuántos no han podido dormir por los problemas? No digan amén. Y pues espere que llegue la madrugada. ¿Cuántas personas ha usted escuchado que llegan al trabajo? No pude cerrar los ojos toda la noche, padezco de insomnio. Yo entre mí, qué dicha para poder ponerse a orar todos los días de madrugada. No dijeron a mí, hermano, pues, ¿qué usted está diciendo que es prueba? Usted dice que es prueba, yo digo bendición. Hermano, es un buen momento para amarrar en esa hora de la madrugada, hermanos, todo el día para la gloria del Señor. Y en ese momento que usted se acerca a Él, hermanos, le puede pedir, Señor,
dame un sueñito, dame una palabrita. O de repente cuando yo me abra las escrituras, vea un verso que yo pueda decir, esto es para mí. Señor, haz algo para que yo entienda qué está ocurriendo en mi vida. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Para qué? Para que tu ánimo, ¿verdad? Para que tu estado de ánimo se mantenga constante. Hermanos, no me quiero jactar con esto, pero ¿cuántos enfermos hemos tenido en la casa, aquí en la iglesia de Dios? Y yo sigo aquí todavía. ¿Cuántos han recibido pruebas en esta casa, hermano? Y yo sigo todavía. ¿Cuánta gente ha prometido, no ha dicho, ha dicho, y yo sigo aquí en la casa? ¿Cuánta gente ha tenido trabajos pesados y yo sigo aquí en la casa? ¿Cuánta gente, hermano, se ha quejado de su matrimonio? Yo aquí sigo en la casa. ¿Cuánta gente se ha quejado de sus hijos? Yo sigo aquí en la casa. ¿Cuánta gente se ha quejado, hermano, de su familia? Yo sigo aquí en la casa. ¿Cuánta gente se ha quejado de tanta cosa en la vida? Y yo sigo aquí en la casa. ¿Y cuánta gente ha dicho lo mismo? Y usted todavía sigue en la casa. Eso demuestra algo. Lo constante versus lo inconstante. Entonces, hermanos, dice el Señor, si en medio de la prueba, bueno, agreguémosle la tentación. ¿Cuál es el propósito de la tentación? El propósito de la tentación es que caigas. La tentación es un tropiezo para que caigas. La prueba es para que tú midas en ti cómo reaccionas ante las diferentes circunstancias de la vida. ¿Cómo está tu fe en las diferentes circunstancias de la vida? Por ejemplo, el matrimonio. ¿Te sucedió algo en el matrimonio? Eso que sucedió afecta el estado de ánimo de tu fe. Entonces, hay una prueba. ¿Cómo vas a enfrentar esa situación? Saúl, el rey Saúl, fue probado en esa área. Y él no la soportó. ¿Qué hizo? Se quitó la vida. Estados de ánimos diferentes. Judas cometió un error y afectó la fe que él tenía. Porque el hombre tenía fe. Con todo lo malo que era, tenía fe. Hermano, qué increíble, ¿no? Parece contradictorio. Y expulsaba demonios. Y andaba con el maestro. Y se paraba con el maestro y daba sus mensajitos. Y la gente lo creía. Cometió un error. Afectó su fe. ¿Y qué hizo? Se colgó de una soga. Hermanos, cada prueba que viene es para medirnos y nuestro estado de ánimo va a ser golpeado. Y es para ver cómo tú reaccionas ante esas circunstancias. ¿Cuántas veces usted ha venido enfermo a la iglesia y no nos ha dicho que está enfermo? ¿Cuántas veces usted, hermanos, ha venido con un nudo en la garganta y no nos ha dicho y ha estado presente? ¿Cuántas veces usted ha venido con los pensamientos tan confundidos que no haya cómo despejar su mente y ha estado aquí como que nada ha pasado? Usted está demostrando en ese momento, ¿qué cosa? Está demostrando que en usted hay una actitud de constancia ante cada situación que golpea su fe, su vida espiritual. Entonces,
dice el Señor. Bueno, la tentación, hablemos de la tentación. La tentación es la trampa para que caigas. La tentación no va a enseñarte a ti. No, la tentación es el león que abre el hocico con todos los dientes y te come vivo. La tentación viene en ese momento a ponerte el pie para que tropieces. Te pone una trampa en el camino para que te vayas al hoyo. Pone algo para que tú de repente seas engañado. La tentación tiene ese propósito. El Señor prueba, pero Satanás tienta. Satanás quiere que seas destruido. El Señor no quiere que seas destruido. Cuando usted está sentado haciendo el examen en una escuela, el profesor no le está diciendo como quisiera que aplazara. No, el profesor está esperando que el alumno haya aprendido y se lo demuestre en esa prueba. Hermanos, pero la tentación es para que sea destruido. Entonces el Señor está hablando de que de las pruebas, ¿verdad? No está hablando de las tentaciones, está hablando de las pruebas, porque Él envía las pruebas. Entonces dice, en la prueba, ¿tú quieres conocer cómo salir de la prueba? Fíjense si eso es interesante. Estamos en prueba. ¿Y cuántas veces hemos pasado aquí en prueba? Y nosotros nos hemos preguntado, ¿y cómo salimos de esta? Yo siempre les he dicho algo, en todas, porque es lo que yo he aprendido. Hermano, esto es de tiempo. Soportemos un par de semanas esto que estamos viviendo y dejemos de estar hablando y quejándonos. Que ya vamos a pasar, esto no va a ser eterno, no vamos a estar toda la vida como estamos, ya va a pasar y la hemos pasado y se termina. Los horarios, hermano, que los horarios, que yo no voy a... Mira, cállese, venga, aguántese, ya va a pasar y así ha sido. Todas las que nos han venido, así han sido. Entramos a una, salimos de otra. Entramos a una y salimos de otra. Y si cuando entramos a una decimos, ¿y hoy cómo va a salir? Yo le digo, espérese. Yo no sé cómo vamos a salir, solo sé que no es eterna, yo sé que no va a ser duradera, esto es temporal, es por un par de semanas y hemos salido todos. Entonces dice aquí la Escritura, ¿usted quiere aprender cómo salir cuando es tiempo de prueba? Bueno, pídasela al Señor, que Él sin reproche y amablemente le va a decir a usted todas las respuestas que usted tiene. Amén. Ahora, estoy finalizando. Dice aquí la Escritura. Usted le va a pedir al Señor ¿cuántas veces cuando le pedimos algo al Señor lo voy a decir de esta manera, estamos conscientes que Él nos va a hablar a nosotros? ¿Cuántas veces que nosotros le pedimos algo al Señor vamos a estar conscientes que Él nos va a hablar? Cuando alguien le dice a usted, hermano, pídeselo al Señor, ya va a ver, ya va a ver, ya va a ver, ya va a ver. Y uno se da la vuelta y dice, usted piensa que es así de fácil, ya va a ver, sí, ¿cómo no? Cuando usted le pide algo al Señor, ¿qué tan consciente usted está que va a tener la respuesta de eso? Y con esto voy a terminar. ¿Es fácil o no es fácil? No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Interesante. ¿Por qué no es fácil? Cuando aquí está diciendo que Él lo va a hacer amablemente y que Él que lo hará en abundancia. ¿Por qué no es fácil? Ahí está, gracias. Porque nos cuesta creer que Él nos quiere hablar a nosotros. ¿Es cierto eso, sí o no? Sí.
Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros. Y entonces, para acercarnos a Él, ahí se cumple aquella porción de la palabra de Dios que dice, todo aquel que se acerca al Señor, que dice Hebreos, tiene que acercarse creyendo que lo encontrará. Y eso es fe, creyendo que lo encontrará. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, todo lo que hagamos viene a terminar en la fe. Todo lo que hagamos. Yo voy a dar $500 de ofrenda. Mire, usted tiene que poner la fe en eso, francamente. Porque si usted no pone la fe en esos 500 pesos que va a dar, ¿sabe qué va a pasar? Que dentro de 2 semanas usted va diciendo, es que fui bruto, ¿para qué los di? Si la iglesia con 35, ¿para qué 500? La verdad, es la verdad. ¿Por qué? Porque lo dio sin fe. Entonces, como lo dio sin fe, le va a hacer falta y usted va a estar diciendo, se va a estar quejando, se va a estar arrepintiendo de lo que hizo y lo que usted esperaba recibir no lo va a recibir. Entonces, en vez de recibir bendición, va a tener pérdida, sí, ibas a dar 35, pero los 465 van a estar en saldo rojo hacia ti y a favor de otro. ¿Por qué? Porque lo hiciste sin fe. Vas a hacer algo en la casa del Señor, va, hermanos, a acercarse al Señor, va a orar, va a ayunar, lo que haga, usted tiene que poner el ingrediente en la fe, tiene que estar creyendo que lo va a encontrar y tiene que estar creyendo que Él es galardonador de los que le buscan y tiene que estar creyendo de que lo va a recibir y tiene que también estarlo confesando y tiene que estar actuando de que usted lo tiene por la fe. Y eso es lo que nos cuesta. Nos cuesta, en otras palabras, ser constantes, porque estamos acostumbrados a ser inconstantes. Hoy no hay culto. ¡Qué chivo! ¡Qué galán! No hay oración. Y nos estiramos. Y estiramos el pie. ¡Ay, qué galán! Y estamos así. Porque nos gusta ser inconstantes. Es bien fácil ser inconstantes. Pero constantes, ¿verdad? Hoy hay que hacer aquí, hoy hay que hacer allá, hoy hay que hacer, y mañana me tengo que levantar, y mañana, y pasado mañana, y después viene un ayuno, y después viene una oración, y después esto, hermanos, nos mantiene todas esas cosas nos mantienen constantes, no nos hacen inconstantes, nos hace constantes cada vez más en nuestra comunión con el Señor. Entonces, hermanos, mire lo que le voy a decir. El Señor nos prueba en nuestra búsqueda a Él. Hasta en eso nos prueba. En la manera como nosotros lo buscamos a Él, hasta en eso nos prueba a Él. Le voy a poner un ejemplo. Hay veces que nosotros solo pensamos las cosas y Dios nos responde. Hay veces que nosotros, hermanos, con una oracioncita, el Señor nos responde y nos da las cosas. Hay veces que con un ayunito, el Señor nos responde las cosas. Hay veces que con una ofrendita, yo no sé cuántas veces el Señor, mira, te voy a ofrendar y, ¿verdad? Tengo una petición especial y aquí te va la ofrenda. Y el Señor nos responde. Y hay veces que hacemos todo y Él no nos responde nada. ¿Qué está probando Él ahí? Que seamos constantes. Si el Señor no te respondió con un ayuno, vamos, empuja al otro. No me dicen amén, hermano. Ahí está, gracias. Y el 2, nada.
Vamos, empuja el 3. Hermano, yo estaba en ayuno 15 días. ¿Y sabe qué tanto me dio el Señor después de los 15 días? Nada. Y yo digo, pero son 15 días y nada, para nada. No es para nada. Hay que empujar el otro hasta que el Señor responda. Y cuando el Señor responde, una palabrita te va a decir. Y eso era todo lo que quería saber para resolver la situación. Daniel se metió en un tiempo de prueba. Quería la respuesta. ¿Por qué si Jeremías dijo 70 años se termina la prueba para Jerusalén y después de 70 viene la restauración y ya pasaron los 70 y no hay nada y seguimos en la misma prueba? Y Daniel dijo, quiero saber por qué, y se metió en ayuno. Día 1, día 2, día 3, 4. ¿Y qué cree usted que le decía Daniel al Señor? No rompo el ayuno hasta que me responda. Yo le he dicho al Señor, en una vez le dije así, no rompo el ayuno hasta que me respondas. ¿Y sabe cuánto me tomó? Me tomó 3 meses. De lunes a viernes, sábado y solamente el domingo. A la siguiente semana, lunes a sábado, viernes, el domingo libre. 3 meses para tener la respuesta. Porque era tan fuerte la prueba. Yo dije 2 cosas. O me muero sin ayunar, o me muero ayunando. Si me muero ayunando, voy para arriba. Si me muero sin ayunar, quién sabe que suba y vaya para abajo. Mejor me conviene hacerlo. Después me respondió el Señor. Y Daniel dijo, 2, 3, 4. Al 21 día le dijo el Señor, mandó un ángel. Y llegó el ángel, le dijo, Daniel, desde que comenzaste allá arriba, nos dimos cuenta. Pero hay luchas espirituales y hacen la cosa bien difícil. Así que he descendido para decirte que la respuesta no te la traigo, viene en camino. Sigue, porque la cosa necesita más días de ayuno para la respuesta que viene. Entonces, hermano, el Señor nos prueba en esa área. Al final se cumple lo que dice aquí la Escritura. Te dará la respuesta sin reproche, amablemente, y te dará todo lo que necesitas conocer para tu prueba. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar el pellejo nuestro para tener esa respuesta? Ahí está el punto. Porque venimos al pastor y le decimos, pastor, necesito oración. Sí, mi hijo, ¿y cuándo vas a comenzar entonces? Pastor, viera que prueba la dura. Sí, ¿y tú qué estás haciendo? Yo aquí de rodillas y tú allá en Atlantic City, en los hoteles, en los casinos. Qué bonito, ¿no? Yo no voy a orar por ti, yo lo que voy a hacer es reprenderte. Porque se supone que si yo estoy orando por ti aquí, el que tiene que estar a la par mía eres tú. Pero el que está siempre aquí soy yo. Pues yo me estoy llenando, pero tú, en vez de estarte liberando, te estás atando cada vez más. Entonces, la Escritura, hermanos, dice, el animado y el desanimado. Ok, yo estoy animado aquí en el altar y tú estás bien desanimado en los hoteles. Eso no coincide. Ok, ¿te quieres animar? Pues vente para acá. Porque la única manera de conocer al Señor, de aprender de Él y de que Él te llene es aquí, no es allá. Porque si fuera allá, entonces te diría, invítame al hotel que yo voy detrás de ti.
Yo cuántas veces les dije yo aquí en la iglesia, hermano, hermano, si sus pensamientos y sus caminos son mejores que los míos, pues entonces enséñeme que también le va a usted para que yo deje esto y haga lo que usted está haciendo. Fui paciente y ahí están las consecuencias. Ahora, dice la Escritura, ¿verdad? Verso 6, pero pida con fe. Pida con fe, ya hablamos de eso, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, no piense, mire, aquí está. Y esto tiene sentido en lo que estamos hablando. No piense que la persona que está en prueba y que no quiere ser paciente y ocupar todo ese tiempo para buscar al Señor en oración y en ayuno para recibir la respuesta correcta de la boca de Él, no piense que el que no haga esas cosas, dice aquí la Escritura, va a recibir algo de Él. No piense, no crea, ni se lo imagine. Es más, ni lo intente. Desde ya la Escritura le dice a usted, no va a recibir nada de Él. ¿Por qué razón? Porque usted no está dispuesto a buscarlo a Él en el tiempo de la prueba. No piense, no piense. Por eso es que muchos hermanos, en el tiempo de la prueba, los vemos que desaparecen de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque no quisieron buscarlo, no quisieron pagar el precio por la respuesta que estaba de Dios para ellos en ese tiempo difícil. Hermanos, cuando usted ha estado en tiempos difíciles, ¿a quién le ha costado los ayunos? ¿Le ha costado a usted? Las madrugadas de oración, ¿a quién le ha costado? ¿Le ha costado a usted? Hermano, los tiempos de oración, ¿a quién le ha costado? ¿Le ha costado a usted? Hermano, cuando venimos a los miércoles de oración aquí, ¿a quién le ha costado? A los que están aquí de rodillas. Y, hermano, a mí me vienen muchos pensamientos y digo, estamos orando, es tal hora y vamos a terminar, van a ser tantas horas aquí orando. Y digo yo, ¿será que esto es en vano? ¿Será que esto es religión? ¿Será que esto no tiene sentido? Pero hermano, nosotros estamos demostrando nuestra constancia y nuestro esfuerzo en venir a tales horas, tal día a la semana y estar tanto tiempo y estar, ¿qué cosa? Buscando al Señor en oración. Lo que hacemos tiene un crédito a favor, no de la iglesia, a favor de los que están de rodillas orando. Yo quisiera, hermanos, como los cargadores wireless, que el cargador se pone a la par del teléfono y lo carga. Yo quisiera hacer así, pero no se puede, la fe no se puede cargar, hermanos, como se cargan hoy con la tecnología, los cargadores con el teléfono, lo pone a la par y ya el teléfono se empieza a cargar. No se puede. Tiene que venir usted y estar en la iglesia, estar en el culto, estar en la oración. Tiene que ser usted que está en el ayuno, hermanos, para que usted se cargue y se alimente de otra manera. Como dice la Escritura, no piense que el que deje de hacer esas cosas, no piense que va a recibir algo así. No lo va a recibir. No lo va a recibir. No lo va a recibir. Entonces, hermanos, dos ánimos, los antónimos, el animado y el desanimado. En el tiempo de la prueba es un tiempo duro, difícil, no es fácil y
necesitamos, hermano, en ese momento tener el ánimo para buscar al Señor. Y ahí donde la Escritura dice, 2 son mejor que 1. ¿Por qué? Porque si uno empieza a flaquear, el otro lo levanta y le da el buen consejo. No te desanimes, continúa. Vamos, esto ya va a terminar, esto ya va a pasar, el Señor te va a ayudar. Y empieza a inyectarle la palabra y lo va animando y lo va animando. Y por esa razón nos congregamos. Por esa razón venimos y nos vemos los rostros. Porque si no seríamos como la tecnología, hermano, ahí le va el mensaje, por texto, y ahí va, dele clic, lo oye. Ya lo escucho, ya se alimentó. Por esa razón, ¿verdad? Es importante reunirnos porque hay una palabra que nos damos. Hermano, qué bien que la veo, qué bien que está aquí con nosotros. Hermanos, le bendiga. Hermanos, y uno siente el afecto y ese afecto es importante para nosotros porque no somos máquinas, somos seres humanos que necesitamos, hermano, el ánimo de otro que esté animado. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra que nos enseña en el tiempo de la prueba, que es el tiempo donde nuestro estado de ánimo es golpeado, para medir nuestro nivel de fe. Deseamos, Señor amado, tener siempre, de una manera constante, nuestro tiempo de búsqueda hacia ti. Tiempo donde nos acercamos en el ayuno, en la oración, en la palabra. Tiempo donde nos congregamos. Tiempo donde estamos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, es tu mano poderosa la que actúa siempre a favor de nosotros. Porque donde el hombre no puede llegar y donde el hombre no puede resolver, es tu poder maravilloso quien sale a nuestro auxilio en el momento preciso para poner en nosotros un ánimo diferente que va por encima de las circunstancias difíciles que estamos atravesando en ese momento. Señor, no hay mejor palabra de ánimo que la palabra que proviene de ti, de un Dios sincero, amoroso, de un Dios que vela por nosotros todos los días de nuestras vidas. Señor eterno, en el nombre de Jesús, permite que ese tiempo de búsqueda, Señor, no seamos impacientes en esperar tu respuesta, sino más bien seamos pacientes en poder continuar buscando tu rostro hasta esperar de parte tuya, Señor, esa respuesta divina, esa respuesta, esa palabra firme que dará la apertura al final de un tiempo de prueba, el inicio de un tiempo diferente de bendición. Señor, no queremos quedar reprobados en el tiempo de la prueba. Queremos quedar aprobados, como dice la Escritura, en el tiempo de la prueba. Que deseamos, como dice tu palabra, Señor, salir completos, salir exactamente en la medida como tú esperas que nosotros salgamos aprobados, Señor. Queremos salir con un buen porcentaje de aprobación tuya, Señor. Más bien dicho, queremos salir, Señor, completos, con que todo esté completado en nosotros, Señor, y que no tengamos ninguna pérdida, más bien
la obediencia, la humildad, Señor, la humillación, la dependencia a ti, Señor, sean factores, atributos que los podamos poner en práctica en ese tiempo de paciencia. Mientras buscamos tu rostro, esperamos, Señor amado, el momento donde tú nos vas a hablar. Señor, esa palabra, tráela para nosotros. Palabra temprana, palabra tardía, Señor. Pero que esa palabra sea una palabra especial para nosotros. Así como dice la Escritura, aunque la palabra tardara, espérala. Nosotros la esperamos, Señor, pacientemente, para recibir de ti, Señor, esa bendición que anhelamos con todo nuestro corazón. Señor, ayúdanos en cada área, en cada uno de los caminos de nuestra vida, en el trabajo, en lo material, Señor, en la iglesia, en cualquier área. Ayúdanos, Señor amado, a que no seamos de doble ánimo, a que no digamos una cosa y después digamos otra cosa, después volvamos a decir lo que habíamos dicho anteriormente, sino que más bien nos mantengamos firmes en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, Señor, y que nuestro corazón no esté divagando en esto, en aquello, en lo otro, en lo que vendrá, en lo que pasó, sino que nuestro corazón esté firme, seguro, como una ancla, Señor amado, en el fondo del mar, que detiene la embarcación en un mismo punto. Y aunque las olas, la lluvia, la tempestad, el viento, Señor amado, quieran moverla, el ancla está bien sujetada, afirmada en el fondo del mar. Así nuestro corazón, Señor, esté en esas condiciones respecto a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias desde ya, Señor, por todo lo que tú has hecho en las pruebas pasadas. Y desde ya, gracias, Señor, por todo lo que tú harás en el futuro, hasta sacarnos, Señor amado, en victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.